Buenas tardes, niños. Hoy día tenemos nuestro curso de Ciencia y Ambiente y nuestro tema es magnitudes físicas. A ver, dice nuestro tema de hoy que es magnitudes físicas. ¿Qué es medir? Vamos a empezar así. Medir. Medir es el procedimiento mediante el cual averiguamos por comparación cuántas veces la unidad de medida está contenida en la magnitud que estamos midiendo. ¿Y qué es una magnitud física? Cuando las magnitudes se pueden medir mediante un instrumento de medida, se dice que dichas magnitudes son magnitudes físicas, ¿ya? Cuando se puede medir con algún instrumento de medida. Aquí tenemos algunas magnitudes físicas, por ejemplo, la velocidad, la temperatura, la fuerza, etc. Ahora vamos a ver la clasificación de las magnitudes. En este cuadrito lo vamos a ver más claro, ¿ya? Para poder explicarles. Clasificación de las magnitudes físicas. Las magnitudes físicas se clasifican de dos maneras, por su origen y por su naturaleza. A su vez, por su origen se van a dividir en magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales, por ejemplo, tenemos a la longitud, a la masa, al tiempo, etc. Las magnitudes derivadas se van a dividir en, por ejemplo, en velocidad, aceleración, fuerza, etc. Miren que son diferentes, ¿ya? Entonces, por su origen se dividen en fundamentales y en derivadas. Ahora, las magnitudes físicas por su naturaleza se van a dividir en escalares y en vectoriales. Escalares como por ejemplo la distancia, la rapidez, la masa, el tiempo. Y vectoriales, por ejemplo, como el desplazamiento, la velocidad, la aceleración y la fuerza. Entonces, esta es la clasificación de las magnitudes físicas, no te olvides, por su origen y por su naturaleza. Ahora paso a explicártelo. A ver, vamos a empezar con las magnitudes por su origen. Por su origen dijimos que estaban divididas en magnitudes fundamentales, ¿ya? Que son muy importantes y nos sirven de base para escribir las demás magnitudes. Estas magnitudes fundamentales son, ¿ya? La longitud. Su unidad es el metro, ¿ya? Su símbolo es la m. Otra longitud fundamental es la masa. Su unidad es el kilogramo, su símbolo la kg. Otra magnitud tenemos al tiempo. Su unidad son los segundos y aquí tenemos su símbolo. Otra magnitud fundamental es la temperatura térmica. Su unidad viene a ser el Kelvin. Otra magnitud fundamental, la intensidad de corriente eléctrica. Su unidad es el amperio. Otra magnitud fundamental, la intensidad luminosa. ¿Cuál es su unidad? La candela. Otra magnitud fundamental es la cantidad de sustancia y su unidad es el mol. Entonces, conclusión, magnitudes por su origen se están dividiendo en dos. En magnitudes fundamentales, que ya te presenté aquí cuáles son, y el otro era por magnitudes derivadas. Vamos a ver ahora cuáles son las derivadas. Aquí están. Magnitudes derivadas. Las magnitudes derivadas son aquellas que están expresadas a través de las magnitudes fundamentales. Estas magnitudes pueden ser área, aquí está su unidad, cómo se representa, metro cuadrado. Volumen, metro cúbico. La densidad, kilogramo por metro cúbico. La velocidad lineal, metro por segundo. La fuerza, su unidad es el newton. La presión, su unidad es la pascal. El trabajo, su magnitud, su unidad es el joules.
la energía, su unidad en joules, y de la potencia, su unidad es el watts. Ya, entonces ya vimos las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas, que eran por su origen. Ahora vamos a ver por su naturaleza, ¿verdad? Las magnitudes también por su naturaleza se van a clasificar en dos. Dijimos, magnitudes escalares, ¿ya? Escalares, ¿qué son? Las magnitudes escalares son aquellas que están determinadas con solo saber su unidad y su valor numérico. Así tenemos, por ejemplo, al tiempo, a la temperatura, al volumen, etc. Ahora, por su naturaleza tenemos las magnitudes también vectoriales, ¿ya? Esta es la segunda. La primera era las escalares, la segunda las vectoriales. Las magnitudes vectoriales son aquellas que además de conocerse su unidad y su valor numérico, se necesitan conocer también su dirección y su sentido. ¿Para qué? Para que la magnitud quede perfectamente determinada. Así tenemos, por ejemplo, la velocidad, el peso, la fuerza, la aceleración y el campo eléctrico. Ahora tenemos nuestro trabajo para la casa. Dice, actividad para la casa. ¿Qué es magnitud? Magnitud es toda cantidad que se puede medir, como por ejemplo, el tiempo, la longitud, la temperatura, la velocidad, el área, la energía, etc. Todo lo que se puede medir, eso se llama magnitud. Ahora acá dice, clase de magnitudes físicas. Se dividen en dos, vimos en el primer cuadro, ¿verdad? Por su origen y por su naturaleza. Por su origen se van a dividir en magnitudes fundamentales y en magnitudes derivadas. Por su naturaleza se dividen en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Ahora, en nuestra hojita para la casa también tenemos acá problemas aplicados a magnitudes, unidades y dimensiones. Relaciona correctamente. La longitud. ¿Cuál es su unidad? La longitud, su unidad es el metro. Pongo letra A. La masa. ¿Cuál es su unidad? Su unidad de la masa es el kilogramo. Pongo letra B. C. Temperatura. ¿Cuál es su unidad de la temperatura? Es el Kelvin, pongo C. Y letra D, del tiempo, su unidad será el segundo, pongo letra C. Ahora digo, de las siguientes alternativas indique cuál no es la magnitud derivada. Voy a fijarme, fuerza, no, presión, energía, potencia, temperatura. La temperatura no es magnitud derivada, entonces lo encierro. Ahora, de las siguientes alternativas indica cuál es una magnitud derivada. Entonces voy a leer y voy a intensidad de corriente, tiempo, intensidad luminosa, masa. ¿Cuál es una magnitud derivada? Es la fuerza, encierro. Según el sistema internacional dice, indicar verdadero o falso. La masa, la unidad de la masa es el kilogramo, verdadero. La unidad del tiempo son las horas, no, falso, acuérdense que es el segundo. La unidad de longitud es el kilómetro, no, la unidad de longitud no es el kilómetro, es el metro, falso, ¿ya? Entonces el primero es verdadero, falso, falso. Ahora acá nos viene letra A, letra B, letra C, para que nosotros digamos cuál es el correcto. Y el correcto será el que tenga verdadero, falso, falso. Entonces encerraré la letra B, porque ahí dice verdadero, falso, falso. Bueno, niños, eso fue todo por hoy. Nuestro tema de hoy fueron las magnitudes físicas, con su respectiva clasificación. Bueno, pequeños, nos estamos comunicando en una siguiente clase. Bendiciones, cuídate mucho.